Querida opositora, querido opositor, este vídeo es para ti si estás pensando en presentarte a la convocatoria de la escala de auxiliares de archivos, bibliotecas y museos de organismos autónomos del Ministerio. Tanto si esta es tu convocatoria final, tu objetivo final, como si tu objetivo es la misma especialidad, pero en el grupo de funcionarios A1 o A2, no descartes el presentarte. No vas a perder nada y si todavía no trabajas en la función pública, puede ser una buena oportunidad para entrar y promocionar desde este grupo, que es un C1. Cada grupo, ya sabes que tiene unas pruebas diferentes, por supuesto, pero nunca te cierres puertas, porque si no, nunca sabrás cuál es la puerta que se abre con la llave que tú ya tienes. En esta convocatoria, que es auxiliares, han salido plazas de acceso libre y también plazas de promoción interna. Va a ser una convocatoria a la que se van a presentar un número considerable de opositores. Al final es una profesión muy bonita. La profesión que se va a ejercer es muy bonita y por tanto pues es muy atractiva para muchas personas. Con esto os podéis hacer una idea ya de la competencia que tendréis el día del examen y de lo bien preparadas que tenéis que ir para diferenciaros y para destacar. O sea que a por ello. En este vídeo te quiero contar todo lo que necesitas saber sobre plazos de inscripción, fechas importantes, cómo presentar la solicitud, requisitos, temario. O sea que vamos al grano. Te voy a compartir pantalla y aquí estamos en el documento oficial del BOE, que como ves tiene fecha del miércoles 31 de julio de 2024. Vamos a ir al grano en este documento porque es un documento también extenso y vamos a ir, como te decía antes, a lo que tienes que conocer y a lo que tienes que tener en cuenta sí o sí. Fíjate que primero, dentro de las bases específicas, se hace una descripción por plazas. Esto es una nota meramente informativa para que veas de dónde salen todas esas plazas y salen, bueno, pues están distribuidas en la convocatoria de 2024, ¿vale? Son 115 plazas correspondientes a este Real Decreto que se menciona de 2024, 104 de 2023 y una plaza correspondiente a 2021. Y aquí si te quieres detener, pues bueno, vas a ver todo mucho más desgranado, las que son de turno libre dentro de estas 115 plazas. Y dentro de turno libre, las que son para archivos, las que son para bibliotecas, las que son para museos, en fin, ahí te viene todo un poquito más desgranadito por si quieres tener toda esa información completa. Nosotros vamos a seguir avanzando en el documento hasta llegar a este punto de aquí, desarrollo del proceso selectivo. El proceso selectivo se va a desarrollar en dos vías diferentes, acceso libre y promoción interna, y hay diferencias entre ellas. Entonces, vamos a ello. De manera general, lo que se nos dice es que el examen se va a celebrar en un plazo de 3 meses. Vemos aquí el primer ejercicio de la fase de oposición se celebrará en un plazo de 3 meses contados a partir de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Es decir, la fecha que hemos visto antes, el 31 de julio. Tenemos que tener en cuenta que eso también lo dice el documento, que agosto se ha declarado inhábil, entonces es algo que como os digo, tenemos que tener en cuenta. Y bueno, se nos hace también el apunte de que la duración máxima de la fase de oposición del proceso selectivo es de 12 meses. Otra información importante, en el plazo máximo de un mes, ¿vale? Expirado el plazo de presentación de solicitudes, en el plazo máximo de un mes, el Ministerio va a dictar la resolución por la que se declara aprobada la lista de personas admitidas y excluidas. Os he querido destacar esto porque algo que suele pasar en todos los procesos es que siempre preguntáis, ¿cuándo sale la lista de admitidos y de excluidos? ¿Ha salido ya? ¿No ha salido ya? Bueno, pues aquí os están informando de cuándo va a salir. Es decir, cuando expire ese plazo de presentación de solicitudes, tenemos que contar un mes y dentro de un mes como máximo va a salir esa lista. ¿Dónde tenéis que buscar esa lista? Oye, ¿dónde me meto yo a buscar la lista para ver si soy una persona admitida o excluida en el proceso? Bueno, pues se va a publicar, también lo dice la convocatoria, en el Boletín Oficial del Estado. Recordad estos datos porque luego cunde el pánico. Habéis echado la solicitud y claro, tenéis esa duda de, oye, pero estoy admitida, estoy excluida, sigo estudiando, sigo en el proceso o qué es lo que sucede. Bueno, pues aquí se os aclara ese punto. Si seguimos avanzando en el documento, se nos dice además que anunciada la fecha de ese ejercicio único, que a día de hoy no sabemos cuál es la fecha de examen, sabemos que como muy tarde va a ser en 3 meses, pero no sabemos si va a ser dentro de 3 semanas, 4 semanas o se va a apurar el tiempo al máximo hasta esos 3 meses. Anunciada esa fecha del ejercicio único, el tribunal, bueno, pues va a publicar en la página web del Ministerio de Cultura el cronograma orientativo, ahí es cuando empiezan todas las fechas de, pues el ejercicio va a ser en esta fecha y la corrección provisional
provisional va a ser en esta fecha. Y si tenéis que presentar alguna alegación va a ser en esta otra fecha. Pero lo primero que se va a anunciar va a ser la fecha del ejercicio único. Se dice también que este proceso selectivo puede ser coincidente en el tiempo con otros. ¿Qué quiere esto decir? Vamos a ponernos en la situación de que alguna de vosotras os queréis presentar a auxiliar de archivos y también a auxiliar de bibliotecas. Queréis decir, oye, pues mira, yo me quiero presentar a las dos. Tenéis que tener en cuenta que esos procesos selectivos se pueden solapar. Es decir, puede que el mismo día, todo esto son suposiciones porque no sabemos nada al 100%, pero bueno, ya cuando se deja aquí caer este dato es porque puede ser así. Como os digo, en ese mismo día, a la misma hora, se pueden estar celebrando las dos convocatorias. Y es imposible que os presentéis a una y a la otra. Y no podéis justificar, ah, no, es que yo me quería presentar a las dos. Vais a tener que elegir a cuál os queréis presentar. Estamos hablando, que este punto también es muy importante y se menciona por eso en las primeras páginas, de una convocatoria a nivel nacional, no a nivel autonómico. ¿Qué quiere esto decir? Que se van a habilitar unas sedes para hacer estos exámenes. Todavía no sabemos en qué ciudades se va a realizar el examen. Madrid, seguro, segurísimo. ¿Más ciudades que van a albergar este examen, que van a ser sedes de este examen? No lo sabemos. Aquí se nos dice, oye, vamos a intentar descentralizar al máximo posible la realización de estas pruebas selectivas. Es decir, que no todos tengáis que ir a Madrid, que es por regla general, bueno, en la capital, que tengáis que ir a esa ciudad, sino que a lo mejor se habilitan otras sedes. ¿Se nos dice algo de estas otras sedes? Pues todavía no sabemos absolutamente nada. Pero sí sabemos también el orden de actuación de las personas aspirantes que se va a iniciar con el apellido que comience por la letra W. Es decir, el proceso se inicia con estas personas que tienen apellido que empieza por la letra W. Seguimos avanzando y nos encontramos ahora con los requisitos específicos. ¿Qué títulos necesitáis tener de manera obligatoria para presentaros a esta convocatoria? Otra de las dudas más frecuentes. Oye, ¿yo me puedo presentar? Yo tengo simplemente estos estudios básicos. ¿Yo me puedo presentar? Fijaros lo que dice la convocatoria. Las personas aspirantes deberán estar en posesión del título de bachiller o el título técnico o tener cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. La fecha de finalización de presentación del plazo de solicitudes es el día 27 de septiembre. Es decir, que si no tienes las condiciones para tener este título de bachiller o este título técnico antes del 27 de septiembre, es como si no lo tuvieras. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque es lo mínimo que se pide para entrar en esta convocatoria, ¿vale? Tanto la de archivos, como la de bibliotecas, como la de museos. Bachiller o técnico. Cuando hablamos de técnico, hablamos de formación profesional a nivel medio, ¿vale? Un grado medio sería perfectamente válido con este título técnico que se está exigiendo. Y me gusta recalcar esto porque en los siguientes párrafos, mirad lo que se dice, y lo he marcado con otro color diferente. La información general la vais a encontrar en amarillo y la información específica de promoción interna en este color rojo clarito. Se dice, las personas aspirantes funcionarias del subgrupo C2 que carezcan de esta titulación, del título técnico o de bachillerato, van a poder participar en el proceso de promoción interna, siempre que tengan una antigüedad de 10 años en los cuerpos o escalas del subgrupo C2 o de 5 años y hayan superado el curso específico, el que se menciona ahí, ¿vale? Entonces, imaginaos que vosotros lleváis ejerciendo vuestra profesión en el subgrupo C2 durante más de 10 años, pero no tenéis ese título de bachillerato ni ese título técnico. ¿Os podéis presentar al proceso? Sí, por promoción interna, no por ingreso libre. ¿Lleváis menos de 10 años? Bueno, pues se da la otra causa que es llevo 5 años y tengo este curso, también me puedo presentar. No cumplo ni con la una ni con la otra, no te puedes presentar, ni por promoción interna siquiera, porque no cumples con esos requisitos mínimos. La mayoría de las personas que estáis viendo este vídeo probablemente vais por ingreso libre, entonces no me voy a detener mucho en el tema que tiene que ver con promoción interna, aunque sí que lo he marcado en el documento, por si lo queréis leer luego con más calma, porque aquí se habla del personal funcionario, del personal laboral. Nosotros vamos a seguir avanzando hasta el punto 6, que son solicitudes.
Bueno, yo os había adelantado antes la fecha máxima de presentación de estas solicitudes. Aquí se dice en un plazo de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, que fue el 31 de julio, pero ojo, porque agosto se declaró inhábil. Entonces, al final, el plazo, la fecha límite para presentar estas solicitudes va a ser el 27 de septiembre. ¿Qué es lo que necesitáis? Esto también es muy importante, que se puede dejar para el último día y decir, bueno, el día antes, el día 26, yo me pongo a hacer esto, y os deis cuenta de que no tenéis la identificación necesaria para presentar la solicitud. Entonces, os dice ahí, es necesario identificarse mediante la plataforma de identificación y firma electrónica clave, ¿vale? Si tenéis el certificado electrónico, también lo podéis hacer. ¿Qué es lo que podéis hacer en esta presentación vía electrónica? Bueno, pues vais a poder hacer la inscripción, vais a poder incorporar los documentos, el pago, el registro, si hay algo que tenéis que modificar, si hay algún dato que hay que subsanar. Todo esto lo vais a poder hacer desde la plataforma y con este documento de identificación personal. Importante también esto. Si hay alguna incidencia técnica, no le preguntéis a vuestro primo, a vuestro vecino, a vuestro tío, porque la propia convocatoria ya os dice a quién tenéis que recurrir. Si hay algún problema para presentar esas solicitudes, tenéis que comunicarlas a través del teléfono 060 o tenéis que completar un formulario contando qué es lo que os pasa. Quizás no os ha dejado subir un archivo que necesitéis subir, por ejemplo, o no os ha dejado finalizar la inscripción. Puede pasar, puede suceder perfectamente. Bueno, pues entonces completéis este formulario que está disponible en este link que tenéis en el documento oficial del BOE. El documento oficial os lo voy a adjuntar también para que tengáis un acceso más rápido a él. Si continuamos, lo que vemos es el tema de las tasas. La tasa general son 15,57 euros, aunque bueno, hay excepciones. Si sois, por ejemplo, familia numerosa, se hacen descuentos. Esto, como os comento, lo podéis ver con calma por si es vuestro caso, no tener que pagar esta tarifa general, sino esa tarifa reducida. Y también hay casos en los que hay una exención de pago de la tasa o una reducción, como hemos visto antes. Entonces, para que se haga esta exención de pago o esta reducción de pago de la tasa, lo que tenéis que hacer es adjuntar de manera escaneada la documentación justificativa. Es decir, familia numerosa, vale, pues presentéis el documento de familia numerosa. Víctima del terrorismo, pues bien, lo podéis presentar. Y se os hace esa exención o esa reducción. Si no lo presentáis, se os va a cobrar la tarifa general. Y en caso de que os queréis presentar a esta convocatoria, pero ahora mismo estéis viviendo en el extranjero, aquí también tenéis unas indicaciones en el punto 6.3 que tendréis que leer con calma, porque son para personas aspirantes que cursen en el extranjero. Entonces, aquí hay como datos muy específicos de qué es lo que tenéis que hacer, a qué banco tenéis que hacer ese ingreso. Como os comento, son casos como más puntuales y no me voy a detener en ellos. Aquí se habla del tribunal calificador, también información muy general, y vamos al acceso de personas con discapacidad. Lo más importante que tenéis que tener en cuenta es que si necesitáis alguna adaptación para el examen, tenéis que indicarlo expresamente en el formulario de participación. Es decir, tenéis que decir, oye, pues de acuerdo con mi discapacidad, yo necesito este tipo de adaptación. Si no lo hacéis, vais a llegar allí. Las personas que estén encargadas, ese tribunal calificador quizás no tenga preparados esos medios y no podáis realizar la prueba. Y no va a ser culpa del tribunal, va a ser vuestra culpa por no haberlo justificado en este momento específico. Por eso se os avisa, oye, que esto como no lo aviséis, bueno, se avisa a las personas con discapacidad, pero también se avisa a las mujeres con embarazo de riesgo o parto, que también lo tenéis que mencionar en algún momento, y ese momento es el momento de cumplimentar la solicitud. En el punto 11, fijaos que se habla de destinos y se os dice la elección de destino por las personas aspirantes que hayan superado el proceso selectivo se va a realizar exclusivamente por medios electrónicos, de acuerdo a lo dispuesto al artículo de la ley ¿vale? Del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta. Os lo he recalcado antes, pero lo vuelvo a repetir porque a veces os encontráis con sorpresas cuando os estéis presentando a una convocatoria que es a nivel nacional. Os pueden mandar a cualquier lugar de España.
Es decir, no, yo es que soy de Madrid y he hecho la oposición en Madrid, me he presentado en Madrid, pero resulta que ahora me están mandando a un museo a Burgos, por ejemplo. ¿Puede suceder? Por supuesto que puede suceder. Tú vas a tener em, la opción de poder elegir tu destino. Pero si hay otras personas que quieren ese destino, pues al final te vas a tener que quedar con los destinos que queden disponibles. Esto es un proceso en el que, bueno, no todo el mundo juega en igualdad de condiciones dependiendo de cuál haya sido el resultado final del proceso. Entonces, esto es algo que también tienes que tener muy en cuenta. ¿Dónde están la mayoría de los museos? ¿En qué ciudades están la mayoría de los museos, bibliotecas, archivos? Pues esas ciudades van a ser las ciudades que más aspirantes van a albergar. Pero ten en cuenta esto, para evitar sorpresas en caso de que tú dieses por hecho que por vivir en Madrid ibas a trabajar en Madrid y te manden a Galicia, por poner un ejemplo. Esto es un dato importante y por eso también lo quería destacar. Vamos ya con el tema de los anexos, nos vamos a meter ya en el grueso de la convocatoria y vamos a empezar por ingreso libre. Como te he comentado antes, promoción interna lo voy a marcar en el documento con ese color rojo clarito e ingreso libre en color verde. Es decir, todo lo que veas de color verde va a hacer referencia a ingreso libre. Y ahora en el anexo estamos en el punto A, como puedes ver, que es la descripción del proceso selectivo por el sistema de ingreso libre para las tres secciones, es decir, para archivos, para bibliotecas y para museos. Lo primero que indica este anexo es cómo van a ser las pruebas que vas a tener que superar. Bueno, pues las pruebas van a ser simplemente un ejercicio único, pero ojo, porque un ejercicio único no quiere decir que solo tengas un examen. Ese ejercicio único va a constar de dos partes y esas dos partes son eliminatorias y obligatorias. Esto quiere decir que por muy bien que te haya salido la primera parte, si la segunda parte te sale catastróficamente mal, no vas a superar el proceso, se te va a apartar del proceso. Y viceversa, la primera parte me ha salido fatal, pero la segunda la he bordado, la nota máxima. Da igual porque la primera parte no la has superado y se indica en la convocatoria que las dos, además de ser obligatorias, son eliminatorias. ¿Cómo es la primera parte? Bueno, pues la primera parte va a consistir en contestar por escrito un cuestionario tipo test de 100 preguntas sobre las materias recogidas en los bloques 1, 2 y 3. Luego vamos a ver qué es esto de los bloques 1, 2 y 3. De momento quédate con que de los bloques 1, 2 y 3 te van a hacer 100 preguntas tipo test que realmente no son 100 preguntas, son 110 porque las 10 preguntas de reserva también las tienes que contestar, porque hay veces que surgen reclamaciones de, bueno, pues surgen errores, la respuesta no ha sido la correcta y se invalida esa pregunta y se tiene que echar mano de una de las adicionales de reserva, o muchas personas se han quejado de que ciertas preguntas estaban redactadas de una manera confusa y también se elimina esa pregunta, se invalida y se tiene que sustituir por una de las de reserva. Entonces, realmente tu examen son 110 preguntas en esa primera parte. En la segunda parte, bueno, pues la segunda parte va a consistir en contestar por escrito un cuestionario tipo test sobre dos supuestos prácticos relacionados con las materias del bloque cuarto. Es decir, bloque 1, 2 y 3, tienes un ejercicio tipo test al uso, preguntas y respuestas cerradas, ¿vale? Segunda parte, bloque 4 relacionado con un caso práctico. Se te va a exponer un caso práctico y se te van a hacer unas preguntas de ese caso práctico. ¿Cuántas? Pues fíjate, cada caso, cada supuesto práctico se desglosará en 15 preguntas, pudiendo preverse 5 preguntas adicionales de reserva, por los mismos motivos que te he comentado antes. Entonces, en total, tienes 15 del primer supuesto, 15 del segundo supuesto. 30 preguntas en esta segunda parte. ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tienes para realizar este ejercicio único que consta de dos partes? Pues el tiempo máximo de realización de ambas partes será de 150 minutos. Es decir, tienes 2 horas y media para organizarte el tiempo y contestar las 110 preguntas de la primera parte y las 30 preguntas de los supuestos prácticos, donde además se te indica que se pueden prever 5 preguntas adicionales de reserva, que entendemos que serán 5 y 5, 10 preguntas adicionales de reserva. Tanto en la primera parte como en la segunda parte, lo que vas a tener son
4 respuestas para elegir la correcta pregunta y 4 respuestas. Y además, todas las preguntas tienen el mismo valor. No, del 1 al 10 tienen un valor diferente, del 10 al 50 tienen otro valor diferente. No, todas tienen el mismo valor, pero ojo porque cada contestación errónea se va a penalizar descontando 1/3 del valor de una respuesta correcta. Es decir, cada 3 respuestas incorrectas se te anula una respuesta correcta, ¿vale? Cada contestación errónea se descuenta 1/3 del valor de una respuesta correcta. En cuanto a la calificación, bueno, pues ese ejercicio se va a calificar de 0 a 100 puntos. ¿Cómo? Bueno, pues la primera parte se va a calificar de 0 a 50 y la segunda parte también de 0 a 50. 50, 50, tenemos los 100 puntos. Es necesario obtener una calificación mínima, esto es lo que hablábamos antes, de que cada una de las partes son obligatorias y eliminatorias. Lo mínimo que tienes que tener en cada una de las partes son 25 puntos para superarlas. Si en alguna de las partes tienes menos de 25 puntos, primera parte 24 puntos, segunda parte 50 puntos, fuera del proceso. ¿Vale? Mínimo 25 puntos en cada una de las partes. En la segunda parte, igual, de 0 a 50, y será necesario obtener una calificación mínima de 25 puntos para superarla. Y si ahora nos vamos a la descripción del proceso selectivo por el sistema de acceso por promoción interna, vamos a ver cómo es la promoción interna. Consta también esta fase de oposición, porque recordemos que la promoción interna va a ser concurso-oposición. Entonces, la fase de oposición va a constar de un ejercicio único con 2 partes, exactamente igual que veíamos en el ingreso libre. La primera parte va a consistir en contestar por escrito un cuestionario tipo test de 75 preguntas. Antes nos encontrábamos 100, ahora 75, y 7 de reserva de los bloques 1, 2 y 3. Esto es exactamente igual. Bloques 1, 2 y 3 para la primera parte, bloque 4 para la segunda parte. Y la segunda parte consistirá en contestar por escrito un cuestionario tipo test sobre un supuesto de carácter práctico relacionado con materias del bloque 4. 15 preguntas, pudiendo preverse 5 adicionales de reserva. Es decir, en vez de 2 supuestos prácticos, va a haber únicamente un supuesto práctico. ¿Cuánto tiempo vas a tener si vas por promoción interna? El tiempo máximo de realización de ambas partes será de 120 minutos. Antes nos encontrábamos con 150, ahora 120, las 2 horas. El examen va a ser exactamente igual en cuanto a 4 respuestas alternativas y todas las preguntas van a tener el mismo valor y cada contestación errónea se penalizará descontando 1/4 del valor de la respuesta correcta. Es decir, 4 respuestas incorrectas te restan una correcta, ¿vale? Y las respuestas en blanco no penalizan. Lo de las respuestas en blanco es exactamente igual que en la anterior convocatoria. En cuanto a la calificación del ejercicio único, bueno, pues tenemos por un lado la primera parte. Para este ejercicio nos volvemos a encontrar con lo que os comentaba antes, eliminatorias. Primera parte, se calificará de 0 a 50. Segunda parte de 0 a 50. Tenemos un total de 50 puntos. Aquí es necesario lo mismo que antes, 25 puntos para superarla, y en la segunda parte 25 puntos para superarla. Y en la fase concurso, esta fase concurso no nos vamos a detener porque aquí ya entramos en un terreno muy específico que tenéis que leer y tenéis que valorar de una manera mucho más personal, pero bueno. Fijaos que tenéis aquí el punto 2.1 en el que se habla del personal funcionario de carrera y tenéis que tener en cuenta temas relacionados con la antigüedad, con el grado personal consolidado, con los cursos de formación y si sois personal laboral fijo, pues antigüedad, trabajo desarrollado, igual, cursos de formación. Como os digo, esto, en caso de que vayáis por promoción interna, leedlo con calma. Y esta parte de aquí, que esto sí que es una parte ya como muy, muy específica, voy a pasar de hecho por ella, pero que sepáis que es el punto C, es la descripción del proceso selectivo por el sistema de acceso por cambio de régimen jurídico para las 3 secciones igual, para archivos, para bibliotecas y para museos. Tenéis aquí la fase de oposición, la fase de concurso. Como os digo, esto es algo excesivamente específico. Lo leéis con calma las personas a las que os afecte. Nosotros nos vamos al anexo 2. En el anexo 2 lo que tenemos ya es el temario en sí. ¿Qué temas tengo que estudiar para poder hacer frente a esa primera prueba y segunda prueba de la que se hablaba, ese ejercicio único con esa parte tipo test general y esa otra parte de supuestos prácticos con 15 preguntas de cada uno de los supuestos? ¿Qué temario me tengo que estudiar?
Bueno, pues en el anexo 2 tenéis, por un lado, el programa para turno libre, para el acceso libre, y vais a tener otro programa para promoción interna. Esto es importante, ¿vale? Entonces, vamos a centrarnos primero en turno libre. Aquí tenéis la sección de archivos. En la sección de archivos tenéis los bloques que se mencionaba antes, recordad. Para el primer ejercicio, bloque 1, bloque 2, bloque 3. Es decir, legislación, que es bloque 1, historia cultural y el específico de archivos, en la especialidad de archivos, caen para ese primer ejercicio. Y para el segundo ejercicio, la parte práctica, ¿vale? Temas relacionados con ordenación, control, conservación. En bibliotecas, bloque 1, bloque 2 y bloque 3, primer ejercicio. Bloque 1, legislación. Bloque 2, historia cultural. Y bloque 3, específico de bibliotecas, ¿vale? ¿Qué tenéis para el bloque 4? Que son los supuestos prácticos. La parte práctica, ordenación y conservación de fondos, atención a investigadores, apoyo a procesos técnicos. Y en museos, en la sección de museos, ¿qué tenéis en los bloques 1, 2 y 3 que van para el primer ejercicio? Legislación, se vuelve a repetir, historia cultural y el bloque 3, el específico de museos. Y el bloque 4, que es el de la parte práctica, ¿vale? Adaptación de la documentación, movimiento y control de fondos museográficos, control de la instalación expositiva y de la visita de la misma. Y tal y como os advertía antes, tenéis otro programa diferente para promoción interna. Y este programa se vuelve a dividir en cada una de las especialidades. En archivos, pues tenéis todos estos temas del bloque 1, del bloque 2, del bloque 3 y del bloque 4. Para bibliotecas, exactamente lo mismo. Y para museos, exactamente lo mismo. Y para este acceso que os comentaba, que es tan excesivamente específico, que es el de cambio de régimen jurídico, pues fijaos que para la sección de archivos solo hay 6 temas, ni siquiera hay bloques. Para la sección de bibliotecas igual otros 6 temas, de museos también 6 temas. Por eso os he comentado, en caso de que este sea vuestro caso de cambio de régimen jurídico, pues leedlo con calma porque es que son unas condiciones radicalmente diferentes. Vamos al anexo 3. El anexo 3, fijaos que a veces se pasa por alto y yo nunca entiendo por qué este anexo se pasa por alto, porque aquí tenéis las personas que van a preparar las pruebas, que van a preparar ese primer ejercicio, que van a preparar ese segundo ejercicio y que os puede dar mucha información de cómo van a ser esos ejercicios. Y vosotros me diréis, pero Coral, ¿cómo me va a dar mucha información saber que el presidente es don Alejandro Sierra López del Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos? A ver, vosotros sabéis que cuando, bueno, en cualquier parte del proceso, cada persona tiene como unas debilidades hacia ciertos temas. Hay temas que son más afines a lo que ellos han trabajado, otros que les gustan menos. Entonces, esto os puede dar mucha información, quizás no tanto de cara al primer ejercicio, pero sí del segundo ejercicio, que podéis decir, oye, pues fíjate que he estado cotillando un poco quiénes son estas personas y me he dado cuenta que estas personas son personas que han trabajado mucho esta parte específica que se corresponde con los temas tal, tal y tal. Pues los temas tal, tal y tal, llévalos al milímetro porque es muy, muy probable que estas personas hayan configurado el examen en base también a sus preferencias. Ten en cuenta que si surge cualquier tipo de reclamación o van a ser ellas las que van a tener que salir al frente y van a tener que defender que esos contenidos son los correctos, son los adecuados, en fin, que el anexo 3 no se te pase por alto, que dediques un poquito de tiempo a ver quiénes son estas personas y así vas a poder averiguar también mucho sobre la estrategia que vas a tener que seguir, porque al final en una oposición todo es estrategia. Y a partir del anexo 3 lo que nos encontramos ya, bueno, son unos documentos que tampoco me voy a detener en ellos. Y nos vamos al anexo 7, que el anexo 7 sí que es muy interesante porque te dice cómo tienes que cumplimentar esta solicitud. Y se detiene el anexo en los recuadros que pueden generar confusión. Si existe el anexo 7, es porque está más que demostrado que en el recuadro centro gestor la gente duda, la gente llama a ese número 060 o escribe en el formulario no sé qué escribir en este recuadro.
Lo mismo con el 15, con el 16, con el 17, con el 18, con el 19, con el 21, ¿vale? Entonces, este anexo yo te recomendaría tenerlo abierto cuando cumplimentes esa solicitud, o que directamente lo imprimas si tienes impresora en casa y lo tengas como bien cerquita para decir, vale, en el recuadro 15, que es cuerpo o escala, lo que tengo que marcar es esto. En el recuadro 16, lo que tengo que marcar es esto. En el 18, esto, para que no te quede ninguna duda, porque aunque tú sepas perfectamente qué es lo que tienes que marcar en cada uno de los recuadros, cuando se está presentando esa solicitud, y llevas tanto tiempo estudiando, llevas mucho tiempo preparándote, tienes tus ilusiones puestas en esa parte del proceso, pues a veces estás nerviosa, es que es inevitable y tendrán las dudas. Oye, ¿debería de poner esto o debería de poner esto otro? A ver si he puesto esto y me he equivocado. Bueno, pues aquí tienes toda la parte aclaratoria y además fíjate que esto es importante, en el recuadro 26 algo que genera muchísimas dudas siempre es qué titulación académica tengo que presentar. Os comentaba antes, en caso de que alguna de vosotras estéis estéis preparando, perdón, como especialidad principal la A1 o la A2 de estas que hemos visto, archivos, bibliotecas y museos, yo os diría, por probar, y presentaros, no perdéis absolutamente nada, os estéis también presentando a un examen en condiciones normales, eso también os va a quitar mucho estrés, os va a liberar de muchas cargas mentales para cuando llegue vuestro examen oficial y oye, nunca se sabe si quizás este va a ser vuestro examen definitivo y a partir de ahí podéis ir ascendiendo a través de esta promoción interna que hemos visto que es posible. O sea, los procesos de oposición están diseñados para un ingreso libre, pero también para una promoción interna. Entonces, imaginad que alguna de vosotras tenéis un título universitario, un título de máster, entonces decís, oye, pero ¿qué pongo? ¿Qué pongo yo aquí como titulación académica? Bueno, pues en el recuadro 26, fijaos lo que os dice, se indicará una de las siguientes opciones de acuerdo con la titulación académica superior. Es decir, lo mínimo que se pide es bachillerato, pero si vosotros tenéis licenciado, ingeniero o arquitecto, ¿qué es lo que tenéis que marcar? Licenciado, ingeniero o arquitecto. Ya, pero es que ponía que tenía que tener bachillerato. Se entiende que si tienes el título de licenciado, ingeniero o arquitecto, tienes bachillerato, ¿vale? Entonces lo que tienes que marcar siempre es lo máximo que tú tengas. Muy importante, por supuesto, el recuadro 27, donde tienes que poner si vas por archivos, bibliotecas y museos, porque tenemos que recordar que esta convocatoria es una convocatoria realmente triple. Se convocan para 3 cuerpos diferentes. Entonces, que no haya dudas en este punto, que a veces, lo que te he comentado, por los propios nervios seleccionas una que no es o la primera que está marcada por defecto y luego dices, ay, 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 que he marcado esta y no era esta, sino que era esta otra. Y queridas mías, esto es todo en cuanto al análisis del documento. Os voy a dejar de compartir. Y nada, ahora ya solo queda ponerte manos a la obra, que espero que lo hayas hecho ya, que tengas tu academia, que tengas tu preparador o bueno, que simplemente te hayas hecho con un temario. Puedes conseguir un temario en cualquier plataforma además de segunda mano, Wallapop, Mil Anuncios. Hay muchas personas que han conseguido su plaza y que ponen su temario a la venta y es un temario que está perfectamente actualizado y que es un temario de calidad porque hay una persona que ha conseguido la plaza con ese temario, que no es simplemente lo que le han dado en la academia, sino que ese temario está enriquecido, está modificado. Aún así, siempre la personalización es importante, pero bueno, también lo podéis tener en cuenta porque no es obligatorio tener ni academia ni preparador. Si tú tienes los materiales, es suficiente, porque la clave en una oposición está realmente en cómo estudias. Los objetivos que tú tienes que conseguir son dos, principalmente. Recordar lo que estudias y organizarte mejor. ¿Que tú además sientes que necesitas un refuerzo en la parte de contenidos? Pues estupendo y maravilloso. Pero en caso de que no, porque sea un temario que tú tienes muy trillado, no hace falta que estés en esa academia y en ese preparador. Te lo digo para tranquilizarte porque hay muchas personas que dicen, ya, pero es que yo no me puedo permitir una academia o un preparador, entonces, ¿qué hago? No voy a probar. Yo he trabajado con muchas opositoras que no estaban ni en academia ni con preparador y al día de hoy tienen su plaza. Porque lo importante al final es lo que te he comentado antes, recordar lo que estudias y organizarte mejor. ¿Y por qué te digo que estos dos objetivos son los principales? Bueno, porque básicamente a lo que vas a dedicar la mayor parte de tu tiempo o a lo que ya estás dedicando ese tiempo y ese esfuerzo es a retener en tu memoria todos los datos de estudio.
Y si pasa el tiempo y tú no recuerdas esos datos que estudias, cuando han pasado 2 semanas, 3 semanas, un mes, 2 meses, pues apague y vámonos. Esfuerzo y tiempo tirados a la basura. Y por otro lado, el otro objetivo que tienes que cumplir sí o sí para llegar con éxito al examen es el de haberte organizado bien. Imagínate que llegas y por una falta de organización, de previsión, de no haber marcado bien los objetivos en el corto plazo, en el medio plazo, en el largo plazo, por no haber sabido gestionar bien tu tiempo. Te faltan muchísimos temas por estudiar. Has ido apagando fuegos durante todos estos meses de estudio y cuando te quieres dar cuenta, pues es que ya no hay tiempo para reconducir la situación porque el examen está a la vuelta de la esquina. Por eso tienes que tener en cuenta, básico, 2 cosas, recordar lo que estudias y organizarte bien. Con estos objetivos, el éxito está garantizado prácticamente. Entonces, si ahora mismo que ha salido la convocatoria, tú estás reflexionando sobre estos puntos, sobre los que no habías reflexionado antes y te estás dando cuenta de que ni una cosa ni la otra la tienes, o quizás una sí, pero la otra no, estás a tiempo de reconducir la situación. Ya hemos visto en el análisis del documento que hay máximo 3 meses hasta el examen. ¿Es cierto que pueden ser dos? Pueden ser dos perfectamente, pero tenemos siempre ese máximo y normalmente suelen apurar hasta el máximo. La administración suele apurar bastante. Sería muy raro que nos sorprendiesen dentro de 3 semanas con en 3 semanas el examen. Sería muy, muy raro que eso sucediese. Pero yo lo que te quiero transmitir es que te pongas las pilas. Si quieres una de esas plazas, no te pongas excusas y ponte a trabajar en el camino correcto ya. Y si te digo esto es porque yo trabajo diariamente con opositoras la parte estratégica del estudio, no la parte de contenidos, que como te he comentado antes, la parte de contenidos es una parte a la que se dedican academias y preparadores. Yo preparo la parte estratégica y el mayor error que te puedo asegurar que cometen todas las opositoras es que muy poquitas se libran de esto. Me da igual que sea de este grupo que estamos tratando ahora, auxiliar, C1, como de grupos más altos, A1, A2, es no tomar acción antes. Cuando toman acción es cuando, pues la situación, como te he comentado antes, queda muy poco tiempo para reconducirla y el esfuerzo que tienen que hacer y el trabajo que tienen que hacer para reconducirla es muchísimo mayor y no hay necesidad si tú eres consciente de que necesitas ayuda y la pides a tiempo. De hecho, es que es de lo primero que se arrepienten cuando terminamos de trabajar la estrategia, de no haberlo hecho antes, porque sienten que si hubiesen empezado antes, pues tendrían más posibilidades de conseguir la plaza y no hubiesen tenido que dar ese sprint tan extremo en tan poco tiempo. Entonces, si tú ya sientes que necesitas trabajar esta parte estratégica, técnicas de estudio, planificación, organización, memorización, sistema de repasos, toda la estrategia, escríbeme, te voy a dejar por aquí los links. Muchísima energía y buen estudio.